No voy a hablar de feminismo ni de política, voy a comparar dos textos sagrados. Uno permite al marido golpear a su mujer y el otro advierte que Dios ignora las oraciones del marido que la trata mal. Al terminar, entenderemos la antropología que hay detrás de cada uno. Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a abordar esta comparación entre el concepto de marido musulmán y marido cristiano, y lo voy a hacer en tres partes. Primero, analizaré un texto clave en el Corán que nos dice mucho sobre este tema y así sacar conclusiones. Luego contrastaré lo dicho con el modelo concebido en el cristianismo y después de compararlos haré una reflexión sobre qué paradigma subyace más allá de lo que el Corán y la Biblia dicen al respecto y saber qué realidad metafísica emana de los datos que tenemos. Y empiezo con el concepto de marido en el Islam. Y para ello usaré un texto del capítulo 4 del Corán, Sura An-Nisa, que significa el capítulo de la mujer. Leo Corán, capítulo 4, ayas 34 y 35, que dicen así: Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Alá manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen y dejadlas solas en el lecho. Pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Alá es excelso, grande. Si teméis una ruptura entre los esposos, nombrad un árbitro de la familia de él y otro de la de ella. Si desean reconciliarse, Alá hará que lleguen a un acuerdo. Alá es omnisciente, está bien informado. Fin de la cita. Lo has oído bien. El texto dice pegadles. Esta palabra, pegadles, viene de la palabra árabe daraba. Aunque Táraba tiene varios usos léxicos, el contexto inmediatamente es decisivo. El versículo presenta una secuencia escalonada: amonestar, abandonar el lecho, Dáraba. Si el tercer paso significara simplemente alejarse o simbolizar una desaprobación, el crescendo disciplinario colapsaría. Me explico. Aquí hay una estructura de encuadre. El texto empieza diciendo que los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos más que a otros. Es decir, el hombre es el poseedor de los bienes. Y el versículo 35 menciona el divorcio. Así que puedes imaginar que el riesgo para la mujer es evidente porque el propio pasaje sitúa el conflicto dentro de una estructura donde el hombre posee autoridad económica. Y en medio de este encuadre tenemos el crescendo que he mencionado. Dicho crescendo empieza con la legitimidad de los maridos a actuar en base a lo subjetivo. El texto dice: amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Eso es todo. No es necesario pruebas, no es necesario que haya evidencias, testigos, etc. Bien, entonces una vez que el marido teme, el primer paso es no acostarse con ellas. Esto, como he dicho, hemos de verlo a la luz del encuadre que he mencionado. Los maridos, como poseedores de los bienes, y el divorcio como solución final, es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, pongámonos en la piel de una mujer en esa situación. Debe ser preocupante una situación así. De repente, que el marido no quiera irse a la cama con su mujer, porque eso sería como una especie de señal en la que el marido demuestra que no está satisfecho con ella. Y claro, esto luego entonces acarrearían consecuencias sobre los bienes y sobre su situación económica. Me refiero a la de la mujer. El siguiente paso entonces es Daraba, pegadles. Aquí, incluso aunque la traducción de Yusuf Ali trató de salvar la situación poniendo un texto entre comillas, diciendo algo así como pegando leve, que eso es un texto que no está en el original, no puede evitar demostrar que golpear es algo que está permitido. De esto ya he hablado antes, y hasta el Sheikh Komi, en un intento de salvar ese texto del Corán, me envió un comentario diciendo que era una culada a la mujer. Pero decir todo eso es intelectualmente muy pobre. Si todo esto es un crescendo, no tiene sentido golpear levemente, como con un cepillo de dientes, que dicen algunos. Ibn Kathir, en su tafsir sobre este texto, parece decir que los maridos no deben excederse a la hora de pegar. Pero de nuevo, esto es confirmar que el texto permite golpear a las mujeres. Y es más, parece ser que ese término, excederse, se basa en no dejar marcas en la cara. Es más, el profeta Muhammad golpeó a su mujer Aisha en el pecho y le causó mucho daño, como dice Sahih Muslim, volumen 4, Hadith 21-27. Así que en conclusión, el Corán permite a los maridos golpear a sus mujeres. Con esto no estoy diciendo para nada que así son todos los maridos musulmanes, ni mucho menos. Estoy diciendo lo que el texto dice, lo que el texto implica, lo que los comentaristas
éstas dicen al respecto y lo que Muhammad mismo hizo a una de sus mujeres. Y ahora toca comparar esto que he analizado con el matrimonio cristiano. Pero antes, si te gusta el contenido que hago, intelectual, arriesgado, complejo, no simplista, por favor, suscríbete a mi canal. Da clic donde aparece justo la flecha, debe ser por aquí. Es gratis y ganamos todos. Y ahora sí, ¿qué papel juegan las enseñanzas cristianas al respecto? Pues como en el caso del Corán, no voy a expandirme en muchos textos, sino que me voy a concentrar en Primera de Pedro 3, ya que los primeros 7 versículos de este capítulo encapsulan muy bien un principio de vida en el matrimonio cristiano que nos ayuda a ver cuál es la visión del marido y la mujer. Y antes de todo, el hecho de que compare el Islam con el cristianismo no es una reivindicación del feminismo. Hemos de tener en cuenta que el cristianismo no está en línea, ni de lejos, con estas reacciones occidentales posmodernistas. El cristianismo da un liderazgo al hombre en el matrimonio. Entonces, ¿por qué dos religiones que hablan de autoridad masculina llegan a conclusiones tan distintas? Vamos a verlo. Primero, para entender Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, quiero poner la atención a lo que precede a este texto, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dicen así: Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El texto sigue y pone de ejemplo a Jesús como alguien que no usó su libertad para hacer lo que le diera la gana, sino que se sacrificó por los demás. Y entonces viene Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, que dicen así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Como puedes ver, ambos textos reconocen una forma de autoridad masculina. La cuestión no es si existe autoridad, la cuestión es qué finalidad tiene. En un caso, la autoridad aparece asociada a mecanismos disciplinarios, en el otro aparece asociada al honor, la comprensión y el sacrificio. Y para llegar a ello me quiero enfocar en este último texto, el versículo 7, del cual saco la misma conclusión que gente como Beda el Venerable, San Agustín y San Juan Crisóstomo sacaron en su tiempo basados en los principios del Nuevo Testamento. Antes de exponer dicha conclusión, recuerda lo que dice este versículo. Dice así: Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pues bien, el texto parece indicar que hay una ruptura en la armonía espiritual matrimonial como efecto de una ruptura espiritual con Dios, debido a que el marido hace algo que está muy mal, y a esto entramos en detalle en un momento. El texto indica que Dios rompe de alguna forma con el marido. Fíjate bien en la última frase: para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Recuerda que Pedro se está dirigiendo a los maridos, así que de alguna forma, cuando el marido entra en cierta zona de peligro, Dios deja de escuchar sus oraciones, y esto es ruptura espiritual con Dios que tiene efecto en el matrimonio. Y aquí es cuando entramos en detalle más profundamente. ¿Qué dicen Beda, San Agustín y San Juan Crisóstomo al respecto? Los tres están de acuerdo en que el límite que Dios pone no es si el marido puede llegar a las manos con su mujer, no, sino que Dios pone el límite mucho antes. Beda el Venerable escribió un comentario sobre Primera de Pedro y dijo que ser incomprensivo con tu mujer crea fractura espiritual con Dios. San Agustín, en su documento llamado De Bono Conjugali, algo así como de un buen matrimonio, dice que el límite está en la forma de hablar a la mujer, en dar permiso a que la amargura entre día a día en el matrimonio, y eso es de por sí reflejo de un corazón impuro.
Y San Juan Crisóstomo, en su homilia 26 en Primera de Corintios, dice que si el marido grita o es rudo con su mujer, el marido fractura la armonía espiritual, y esto Dios lo ve mal y cancela al marido. No estoy diciendo que las cosas tengan que ser irreparables, pero cuando ha habido una temporada de palabras feas y gritos, eso no se suele solucionar con un besito y un ramo de flores. A veces, cuando se rompe un corazón, ahí se queda. Y aunque las cosas se puedan perdonar, no siempre se vuelve al estado de felicidad anterior al de amargura. Y hemos de tener en cuenta que Primera de Pedro 3:7 menciona algo muy real sobre la mujer cuando la define como vaso más frágil. Esto corresponde a una realidad que da igual lo que el feminismo diga. Las mujeres son más sensibles. Y si ya los hombres cargamos con traumas debido a las palabras que nos han dicho, mucho más grave puede ser en el caso de las mujeres. El texto no está diciendo que las mujeres sean inferiores. El texto dice que son más sensibles, razón por la cual el marido debe de honrar a la mujer de forma especial. En fin, no soy el pastor de nadie y no voy ahora a dar clases de cómo tratar a las personas, pero la idea es clara. Esto no es Corán 4, versículos 34 y 35. Aquí las mujeres son coherederas de la vida eterna. Aquí el marido no recibe el poder absoluto de sospechar y echar a la mujer a la calle. No, porque en el caso del cristianismo, esa mujer es coheredera y la herencia más importante no es la que le va a dar el marido. Esto no es Corán 4:34, donde hay permiso para golpear, sino que la violencia verbal o el exceso de amargura hacia la mujer es motivo de fractura espiritual con Dios y con la mujer. Y ahora que he comparado el concepto de marido en el matrimonio islámico con el matrimonio cristiano, ¿qué hay más allá de lo que los textos sagrados nos dicen? ¿Qué realidad lógica se puede inferir de lo que he dicho? ¿Qué ocurriría si una religión permitiera al marido golpear a su mujer y otra considerara pecado incluso humillarla verbalmente? ¿Estaríamos ante dos versiones de la misma moral? Vamos a comprobarlo. Mi conclusión es que el Islam no propone un desafío cultural y sociológico en este sentido. La narrativa de Surat an-Nisa está en línea con la cultura machista y patriarcal de su contexto. Si una religión nace de Dios, debería desafiar los instintos más básicos del hombre, no simplemente organizarlos. Y la cuestión aquí es si Corán 4:34 los trasciende o los legitima. Al menos en este aspecto concreto del matrimonio, el texto parece acomodar una estructura de autoridad masculina que no exige la misma autolimitación moral que encontramos en el cristianismo. En cambio, el cristianismo propone que los maridos no usen sus reacciones primitivas o se den concesiones a sí mismos para dar rienda suelta a su ira y amargura. No, el texto que hemos visto en Primera de Pedro 3 demuestra que la finalidad del hombre no es una visión ultratestosterónica que subyuga a la mujer, sino que, al igual que Cristo, vive para el bien de los demás y no usa a su mujer como objeto de descarga de sus frustraciones personales. El cristianismo, desde su nacimiento, no anima a crear un perfil subyugador de hombre, sino que se destaca por su capacidad de sacrificio por el bien de otros. Esto nos debería hacer meditar en que la idea que subyace el cristianismo no es la de subyugar, sino la de vivir una vida con perspectiva a una realidad metafísica que está más allá de las pasiones que vemos. El cristianismo es una reacción de lo vertical a lo horizontal con vistas a lo vertical de nuevo. Y por favor, que quede claro y conste, para nada estoy abogando por un perfil masculino de autocastración, ni mucho menos. De hecho, yo lo tengo muy claro. Ser hombre y ser masculino es algo bueno. No deberíamos permitir que, ya sea el feminismo o la ideología que sea posmodernista de venga de donde venga, nos tenga que decir que deberíamos sentirnos avergonzados de ser hombres, ni mucho menos. Y de hecho, el perfil reaccionario que estoy viendo ahora en Occidente, esta especie de perfil ultratestosterónico, muy musculizado, muy fuerte, que se pasa el día en el gimnasio, que combate a otros hombres, que está obsesionado con las artes marciales mixtas, con el boxear, con el subyugar, que nadie le puede decir nada, etc. Me parece un perfil débil, porque es un perfil basado en el ego. Es la antítesis del servicio, sacrificio. Hombres así no son de fiar. Estos hombres no van a defendernos de un invasor, ni mucho menos, porque solo piensan en ellos, no en nosotros. Pero lo dicho, esto va sobre el modelo de marido respecto a la mujer. Así que a modo de conclusión, la cuestión decisiva no es si ambos textos hablan de autoridad masculina, porque ambos lo hacen. La cuestión es qué exigen al hombre cuando posee esa autoridad.
Uno permite mecanismos disciplinarios contra la esposa. El otro convierte el honor, la comprensión y el sacrificio en condiciones para la propia relación del marido con Dios. Y precisamente ahí es donde veo dos antropologías profundamente distintas. Pero claro, argumentos basados en Efesios 6 dice esto y lo otro, y Pablo dice que la mujer calle en la congregación y esto y lo otro, en 3, 2, 1. Espero que te haya gustado este contenido. Haré más vídeos, nos vemos aquí en Fe y Cerebro.